a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique III de Inglaterra, también conocido como Enrique de Winchester. Él fue un monarca que se sentó en el trono inglés cuando era tan solo un niño, empezando así a gobernar un reino que estaba afectado por las continuas crisis y las guerras. Y pese a que intentó mantener un reinado basado en la paz y en la armonía, sus continuos enfrentamientos con los varones rebeldes y sus malas políticas ocasionaron que se acabase convirtiendo en un rey bastante impopular. Esta biografía es realizada por petición de Ruth Busto, Rebe Toribio, Martín Tello, Carmen Nicol y Jesús Ignacio Sánchez. Enrique de la dinastía Plantagenet nació el 1 de octubre de 1207 en el castillo de Winchester, en el condado de Hampshire, en Inglaterra. Fue hijo del rey Juan I de Inglaterra y de la segunda esposa de este, la reina Isabel de Angulema. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Enrique el primero de sus vástagos. Existen pocos datos sobre cómo fue su infancia, tan solo se sabe que él creció lejos de la corte inglesa, siendo criado en el sur de Inglaterra por una nodriza que se llamaba Ellen, que sería la encargada de supervisar la crianza del niño, manteniendo esta mujer una relación cercana con su madre, la reina Isabel, ya fuese porque compartiese el lazo de sangre, por haber sido una de sus damas de compañía o por haber compartido con ella cierta amistad. Cuando el príncipe tenía tan solo 2 años de edad, su padre hizo jurar lealtad hacia Enrique por parte de los nobles y los vasallos de la corona inglesa, reconociéndole así oficialmente como su heredero. Su padre, el rey Juan, buscó en todo momento que su heredero recibiese una buena formación. Por esta razón, confió su educación al obispo de Winchester, Peter de Ross, quien se convertiría en el principal tutor del príncipe. Es más, de este hombre aprendería a venerar a sus antepasados, especialmente a su tío, el fallecido rey Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, y su abuela paterna, la difunta reina Leonor de Aquitania, creciendo así mientras escuchaba apasionantes historias sobre ellos. El obispo también fomentó que Enrique desarrollase una gran pasión por el arte, además de que el muchacho venerase a los santos anglosajones, convirtiéndose así en un príncipe muy devoto. Enrique recibiría también formación militar por parte del caballero inglés Felipe de Aubigny, quien era otro protegido del obispo, y pese a que su entrenamiento militar fue considerado como un tanto deficiente, el príncipe se convirtió en un hábil jinete, algo que fue posible gracias a su guardia personal, Rafael de San Sansón, quien le enseñaría equitación. Enrique iría creciendo, convirtiéndose en un muchacho que sería descrito como amable, tranquilo, honesto, comprensivo y sensible. Se dice que él se emocionaba con mucha facilidad, además de tener un fuerte temperamento, algo que ocasionaba que fuese una persona bastante irascible cuando se enfadaba, teniendo cambios drásticos de humor. Físicamente, el príncipe sería descrito como un joven robusto que medía alrededor de 1,68 m, aunque lo que más se destacaba de él es que tenía un párpado caído desde pequeño. En el mes de octubre de 1216, su padre, el rey Juan I, falleció a causa de la disentería, y en ese momento Enrique se encontraba refugiado junto a su madre, la reina Isabel, en el castillo de Corfe, en el condado de Dorset,
debido a que para entonces se estaba librando la primera guerra de los varones, donde distintos varones rebeldes se habían levantado contra su fallecido padre, existiendo un ambiente bastante hostil en Inglaterra cuando se produjo la muerte del rey Juan I. Según se cuenta, mientras su padre se encontraba en su lecho de muerte, este ordenó a los nobles que aún eran leales al rey el reconocer al príncipe Enrique como el legítimo heredero de Inglaterra, designando así una serie de consejeros que formarían parte de la regencia del pequeño rey y que tendrían que ayudarle a reclamar el trono inglés ante la amenaza de los varones rebeldes, designando así al caballero William Marshal, primer conde de Pembroke, como el tutor del príncipe, debido a que éste era uno de los caballeros más destacados de aquella época, además de que había sido amigo y confidente del fallecido rey Juan. Ante la amenaza de los varones rebeldes, Enrique sería llevado en secreto hasta la ciudad de Gloucester para ser puesto bajo el cuidado de William Marshal, donde el príncipe fue nombrado como caballero el 27 de octubre de 1216. Al día siguiente se celebró una coronación secreta en la abadía de Gloucester, sin una ceremonia apresurada y mal organizada, donde el niño sería coronado como rey por los obispos de Winchester, Worcester y Exeter, algo que no era común dentro de la realeza, debido a que las ceremonias de coronación de los reyes ingleses solían ser oficiadas por los arzobispos de Canterbury y de York. Durante aquella ceremonia, el niño no pudo ser coronado con la corona oficial que había portado su fallecido padre, ya que las joyas de la corona de Juan I habían desaparecido, teniendo que ser coronado con una corona dorada bastante sencilla que pertenecía a su madre, la reina Isabel, siendo así reconocido como rey bajo el nombre de Enrique III, teniendo para entonces tan solo 9 años de edad. El pequeño rey había heredado un reino muy inestable. La mitad de sus posesiones inglesas estaban siendo ocupadas por los varones rebeldes, mientras que las pocas posesiones francesas que aún conservaba estaban siendo ocupadas por los franceses. La subida al trono de Enrique no sería reconocida por los varones rebeldes ni por la corona francesa. En cambio, el Papa Honorio III reconoció oficialmente al pequeño monarca como el legítimo rey de Inglaterra, algo que fue posible gracias al cardenal y legado papal Wala Bicchieri, quien se convirtió en un gran aliado de Enrique, ya que éste se tomó muy en serio el derrotar a los varones rebeldes y el establecer fuertes alianzas entre Inglaterra y el papado. En su intento de fortalecer a Enrique ante los varones rebeldes, el pequeño monarca se declaró como cruzado, buscándose así la protección de la Iglesia católica ante los numerosos enemigos que tenía el rey, ya que no solo tendría que lidiar con los varones rebeldes, sino también con una invasión por parte de los franceses, debido a que el príncipe Luis, hijo del rey Felipe II de Francia, había intentado proclamarse como rey de Inglaterra, pero dicho príncipe y sus tropas fueron derrotados durante las batallas de Lincoln y de Sandwich en el año 1217, viéndose obligado a abandonar Inglaterra y a renunciar al trono inglés con la firma del Tratado de Lambeth, algo que provocó que muchos varones rebeldes también acabasen abandonando su causa y se sometiesen a la voluntad del pequeño rey Enrique. Nada más sentarse oficialmente en el trono inglés, se empezó a debatir sobre quién debería ser el regente del reino, siendo finalmente nombrado como tal el conde William Marshal, pese a ser un hombre bastante mayor en ese momento. El regente, pese a lograr exitosas victorias militares contra los varones rebeldes y los franceses, no logró restaurar la autoridad de la corona
como a él le hubiese gustado, debido a que durante la primera guerra de los barones se habían edificado numerosas fortalezas de manera ilegal, convirtiéndose estos varones en los dueños y en los señores de las tierras que los rodeaban, además de que las arcas reales estaban prácticamente vacías a causa de los conflictos, viéndose obligado a subir los impuestos, algo que causó un gran descontento entre el pueblo inglés. Durante la regencia de William Marshal, pronto se vivieron una serie de intrigas palaciegas y luchas por el poder, para ver quién podía ejercer más influencia sobre el pequeño monarca, el cual quedaría aislado y bajo el poder del regente y del cardenal Wala Bicchieri. Es más, a su madre, la reina viuda Isabel, no le permitieron el poder intervenir en la regencia o en la crianza de su hijo, así que ésta acabaría abandonando Inglaterra, casándose así en el año 1220 con el noble Hugo X de Lusignan, con quien llegaría a tener 9 hijos más. Cuando se inició la regencia de William Marshal, dicho caballero ya era un hombre de avanzada edad, falleciendo por ello apenas 3 años después de haber asumido su cargo. Por esta razón, el gobierno de Inglaterra recayó entre 3 hombres que fueron elegidos por los consejeros reales: Pandolfo de Berracho, que era un nuevo legado papal que reemplazaría al cardenal Bicchieri; el obispo de Winchester, Peter de Roche, quien anteriormente había sido nombrado como guardián del rey; y el jefe justiciar de Inglaterra y de Irlanda, Hubert de Burgh. Pronto surgió una serie de intrigas palaciegas y de tensiones entre el obispo de Roche y Hubert de Burgh, iniciándose una gran rivalidad entre ambos hombres. Incluso este último llegó a acusar al obispo de traición, siendo por ello destituido de su cargo como guardián del rey, viéndose obligado el obispo a abandonar Inglaterra para participar en las cruzadas. Poco después de producirse esto, el legado papal, Pandolfo, fue llamado para regresar a Roma, quedándose así Hubert de Burgh como el único gobernante de Inglaterra durante la minoría de edad del pequeño rey. Una vez restablecida la autoridad real, el Papa Honorio III permitió que Enrique tuviese una segunda coronación digna de un rey, celebrándose una solemne ceremonia donde se llevaron a cabo todas las tradiciones de coronación y donde el pequeño rey fue coronado con una corona acorde a su posición. Durante el desarrollo de aquel nuevo gobierno encabezado por Hubert de Burgh, las arcas reales empezaron a mejorar, aunque no se llevaría a cabo ninguna victoria política o militar destacable. Se sabe que Enrique acompañó a su regente durante los conflictos que se estaban viviendo contra el príncipe de Gales, Llywelyn el Grande, quien había tomado junto a sus hombres distintas fortalezas inglesas, aprovechando aquellos cambios políticos, viviéndose así el asedio del castillo de Bedford, viéndose muchas fortalezas reducidas a ruinas durante esos conflictos, con el fin de que no fuesen ocupadas por sus enemigos. Mientras esto ocurría en Inglaterra, el rey Luis VIII de Francia se alió con el padrastro de Enrique, el noble Hugo X de Lusignan, los cuales invadieron los pocos territorios que conservaba el pequeño rey en Francia, como es el caso de Poitou y Gascuña, logrando retomar tan solo esta última. También tuvo que hacer frente a nuevas protestas por parte de los barones ingleses, quienes le exigirían de que redactase una nueva Carta Magna y la Carta del Bosque, las cuales habían iniciado años atrás la Primera Guerra de los Barones. En el año 1227, Enrique fue declarado como mayor de edad cuando ya tenía 20 años, asumiéndose oficialmente sus funciones como rey. Pese a tomar las riendas de la gobernación en solitario,
Se sabe que el monarca seguiría estando muy influenciado por Hubert de Burgh, a quien recompensaría por sus funciones con el condado de Kent y con una serie de tierras tanto en Inglaterra como en Gales, siguiendo gobernando Hubert de Burgh tras la figura del rey, debido a que Enrique se vería muy influenciado por sus consejos y siempre buscaba su ayuda. En el año 1226 falleció el rey Luis VIII de Francia, sentándose en el trono francés su pequeño hijo, Luis IX, de tan solo 12 años. Ante aquel cambio político, muchos nobles rebeldes, normandos y argevinos animaron a Enrique a invadir Francia con el fin de reclamar sus territorios perdidos. Incluso el duque Pedro I de Bretaña se declaró como vasallo de Inglaterra, mostrándose como su aliado en aquellos conflictos, pero la invasión a Francia no salió como esperaban y no logró recuperar nada, viéndose obligado a firmar con la corona francesa una tregua, siendo para los ingleses aquella invasión un gran y humillante fracaso militar. En el año 1231, el obispo Peter de Goes regresó de las cruzadas, uniéndose a su vuelta a todos aquellos nobles rebeldes que se mostraban en contra de la figura de Hubert de Burgh, ideando junto a estos la caída de la mano derecha del monarca, algo que acabaría consiguiendo en el año 1232. Enrique pronto empezó a escuchar rumores sobre que su principal ministro estaba ejerciendo abuso de poder, aprovechándose de las tierras del rey y de las arcas reales para beneficio propio. Ante tales acusaciones, el monarca ordenó arrestar a Hubert de Burgh, quien se había refugiado en el priorato de Merton en cuanto perdió la protección de su señor, siendo así encarcelado en la Torre de Londres. Ante la caída de la mano derecha del rey, el obispo Peter de Goes asumió el cargo que éste había dejado, empezando a interferir de nuevo en la política inglesa, e incluso para asegurar su posición entregó una serie de títulos y de tierras a distintos varones, algo que supuso que empezase a tener muchos opositores, ya que otros nobles le acusarían de corrupción, como es el caso del tercer conde de Pembroke, Richard Marshall, quien era hijo del primer regente de Enrique. Pronto empezaron a llegar hasta el monarca una serie de quejas por parte de distintos varones que estarían encabezadas por dicho conde, los cuales exigirían que el rey cumpliese con las cartas que éste había firmado y con las cuales no estaba cumpliendo, además de pedir la destitución del obispo, estallando así una guerra civil en Inglaterra, cuando estos varones unieron fuerzas con las tropas galesas. Finalmente, por mediación del arzobispo de Canterbury, Edmundo de Abingdon, logró convencer a Enrique de que se sometiese ante los deseos de los varones, ya que la corona inglesa no podía costearse un nuevo conflicto, además de que aquella guerra civil podría ser aprovechada por los franceses para iniciar una nueva invasión. Así que ante todas estas amenazas, el monarca aceptó firmar una paz con los varones rebeldes, además de destituir al obispo Peter de Goes, asumiendo en ese momento la gobernación en solitario. Desde que Enrique era adolescente, se empezó a barajar distintos compromisos para él, pero pese a que le presentaron muchas princesas y nobles casaderas, todas ellas fueron consideradas como inadecuadas por cuestiones políticas. Finalmente, en el año 1235, el monarca acabaría quedando comprometido con Leonor de Provenza, hija de los condes de Provenza, Ramón Berenguer V y Beatriz de Saboya. Leonor pronto se convirtió en la candidata favorita para ser la esposa de Enrique, ya que pese a su juventud, sería descrita como una joven bella, culta, valiente, elocuente, virtuosa y de gran sentido del deber.
En el mes de enero de 1236 se celebró la boda entre Enrique y la princesa Leonor en la catedral de Canterbury, en Inglaterra. Para entonces él tenía 28 años de edad en el momento de la unión y ella unos 13. Pese a existir una notable diferencia de edad entre ambos cónyuges, los monarcas se mostraron como un matrimonio feliz y bien avenido desde que se casaron. Es más, Enrique sería descrito como un buen marido que llenaría de atenciones y de caprichos a su joven esposa. Incluso ambos compartirían mucho tiempo libre y su gran fervor religioso, siendo su fe algo que les uniría bastante. Según se cree, el monarca llegaría a estar profundamente enamorado de su joven esposa, ya que no se le conoce ningún amante a lo largo de toda su unión, ni la existencia de ningún hijo ilegítimo, teniendo siempre presente a su esposa. Pese a que Leonor era muy joven cuando se casó, el matrimonio pronto empezó a compartir el mismo lecho en cuanto su esposa empezó a menstruar. Pero según fue pasando el tiempo, algunos llegan a pensar que la joven reina era infértil, debido a que Leonor tardaría 2 años en quedarse embarazada, alumbrando finalmente en el año 1239 a un niño que se llamó Eduardo, el futuro rey Eduardo I de Inglaterra. El nacimiento de este niño llenó de alegría a Enrique, mostrándose como un hombre muy feliz ante su reciente paternidad, celebrando grandiosos festejos en honor al recién nacido. Incluso le puso a su hijo el nombre de Eduardo en honor al rey Eduardo el Confesor, a quien Enrique admiraba profundamente. En el año 1240 nacería Margarita, quien llegaría a ser reina consorte de Escocia. Enrique se mostró muy feliz con el nacimiento de su hija, pese a ser esta una niña, celebrando también grandiosos festejos en honor a la recién nacida. Tras producirse estos primeros nacimientos, el matrimonio seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1242 nació Beatriz, quien llegaría a ser condesa consorte de Richmond, y en el año 1245 nació Edmundo, quien llegaría a ser conde de Lancaster y de Leicester. Entre los años 1247 y 1256 llegarían a nacer 5 hijos más, llamados Ricardo, Juan, Guillermo, Catalina y Enrique, pero todos ellos fallecieron con pocos meses de diferencia entre los años 1256 y 1257, siendo muy posible de que falleciesen a causa de una epidemia. El matrimonio tendría 9 hijos en común, aunque tan solo sus 4 hijos mayores consiguieron llegar a edad adulta. Enrique sería descrito por sus contemporáneos como un marido fiel y un padre atento, disfrutando mucho de su vida familiar. Incluso pasaba largas temporadas junto a su esposa e hijos en el castillo de Windsor, que sería el castillo donde se criarían sus vástagos, mostrándose muy apenado cuando por cuestiones políticas y de la gobernación tenía que alejarse de su familia. Tras haberse celebrado su boda con su esposa Leonor, la corte inglesa empezó a tener una gran influencia saboyana, trasladándose hasta dicha corte muchos de los parientes y cortesanos saboyanos de la reina. Es más, uno de los tíos de su esposa, el obispo de Valence, Guillermo de Saboya, se convirtió por un breve periodo de tiempo en uno de los principales consejeros del monarca inglés. La presencia de tantos nobles y religiosos saboyanos dentro de la corte inglesa no agradó demasiado a los varones ingleses, ya que temían que los saboyanos les arrebatasen sus títulos y propiedades, además de que todo esto ocasionó que la reina Leonor se volviese muy impopular entre la nobleza inglesa. Es más, su esposa tampoco llegaría a ser popular entre el pueblo inglés,
convirtiéndose en una de las reinas más impopulares de Inglaterra. Parte de la impopularidad de Leonor no solo sería por ser una reina extranjera y por ejercer una fuerte influencia saboyana dentro de la corte inglesa, sino porque ella era descrita como una mujer decidida, combativa y temperamental, aparte de que tenía más capacidad de mando que su propio marido. Mientras Enrique se casaba e iba formando su familia, él también se centró en los asuntos de su reino. Tras asumir en solitario las riendas de la gobernación, el monarca forma un pequeño consejo privado, aunque a diferencia de su antiguo consejo, el gobernante tendría la última palabra en todas las decisiones que se exponían durante las reuniones que celebraban, además de que no permitió que ninguno de sus nuevos consejeros formasen parte de su círculo más íntimo, teniendo solo trato con estos para debatir los asuntos de Estado, manteniendo así las distancias con estos consejeros para evitar posibles quejas o malentendidos por parte de la nobleza. Enrique quedó bastante afectado con la guerra civil que se había desatado en Inglaterra por culpa de sus favoritos. Por esta razón intentó tener un comportamiento ejemplar. Incluso se volvería un hombre muy piadoso, ya que consideraba que los desastrosos reinados del pasado fue a causa de que los anteriores monarcas se habían apartado del camino de la fe, creyendo que si llevaba una vida muy piadosa, la paz y la armonía volverían a reinar en Inglaterra. Pese a ser Enrique quien llevaba la voz cantante dentro de su consejo privado, su reinado apenas gozó de autoridad real, debido a que para evitar el enfado de los varones, el monarca se sometió en un principio a estos e intentó cumplir por un tiempo con las cartas firmadas, pero con el paso de los años, él iría perdiendo autoridad en distintas regiones de Inglaterra, donde los varones de estos lugares fueron ganando poder, llegando a ser incluso más poderosos e influyentes que el propio rey, quien acabaría perdiendo también autoridad dentro de su corte, siendo esto algo que desanimó bastante al gobernante, quien fue dejando de cumplir poco a poco con las condiciones firmadas en las cartas. Enrique llegaría de una corte que tenía una fuerte influencia extranjera, especialmente francesa y saboyana, pero también podrían encontrarse dentro de su corte diplomáticos, embajadores, pensadores y artistas extranjeros procedentes del Sacro Imperio Romano Germánico, de los reinos de Castilla y de Sicilia o de distintos condados de la época. Ante la gran influencia francesa que había en su corte, Enrique y sus cortesanos hablarían en francés, además de seguir con las modas y algunas costumbres francesas, las cuales eran tendencia en ese momento. A diferencia de otros reyes, Enrique lleva una vida más tranquila y sosegada. Él apenas viajaría, prefiriendo pasar el tiempo entre sus distintos palacios, pabellones de caza y casas señoriales, junto a sus amistades más cercanas y personas de confianza. El monarca sentiría un gran apego a algunas de sus propiedades, en las cuales pasaba largas temporadas, como por ejemplo el Palacio de Westminster, que sería uno de sus palacios favoritos. Incluso dedicaría mucho tiempo a idear las reformas de algunas de estas propiedades, siendo un gran apasionado de la decoración y de la arquitectura, haciendo así grandes ampliaciones de distintos castillos y palacios, como es el caso del Palacio de Westminster, la Torre de Londres y el Castillo de Windsor, siendo sus reformas disfrutadas por los posteriores reyes que le fueron sucediendo. Enrique también sería un gran apasionado de la naturaleza. Por esta razón, tendrá una llamativa y amplia colección de animales salvajes en la Torre de Londres, ordenando incluso el ampliar una parte de dicho complejo palaciego para albergar una de sus mascotas favoritas, un enorme elefante africano.
Aparte de que Enrique llegó a tener en su casa de fieras varios leones, un leopardo y un camello. Durante su reinado, Enrique reformó el sistema de moneda, necesitando una serie de préstamos para poder acuñar y repartir por todo el reino los nuevos peniques que se pondrían en circulación. También llegó a acumular una gran cantidad de oro, el cual sería utilizado para introducir peniques de oro en Inglaterra, siguiendo así las modas italianas. El monarca, como sus antecesores, se apoyaría mucho en los ricos comerciantes judíos que vivían en Inglaterra, los cuales eran considerados como propiedad de la corona, al ser estos una forma rápida de recibir préstamos y de recaudar impuestos, llegando a vivir el pueblo judío un gran florecimiento económico durante la primera etapa del reinado de Enrique, ignorando así en un principio las órdenes del papado de asumir unas políticas antijudías. Pero finalmente, en el año 1239, la simpatía que sentía el monarca hacia los judíos cambió radicalmente, posiblemente influenciado por el rey Luis IX de Francia, elevando mucho los impuestos a los judíos, además de que muchos de los líderes de dicho pueblo acabarían siendo encarcelados, viéndose obligados a pagar altísimas multas para conseguir su libertad. El monarca también fundó una institución en Londres para convertir a los judíos en católicos, cambiando muchos de ellos de religión ante la mala situación económica que estaban empezando a sufrir a raíz de aquellos cambios políticos contra ellos. Incluso el monarca ordenó detener la construcción de sinagogas y obligó a los judíos a llevar insignias para ser identificados entre la población. Incluso los judíos más radicales acabarían siendo detenidos y condenados a muerte, siendo sus bienes y propiedades expropiadas a favor de la corona. El trato que le entregó al pueblo judío acabará afectando en cierta manera a la popularidad de Enrique, debido a que distintos varones consideraban que las políticas cambiantes del monarca con respecto al pueblo judío demostraban que el rey era un gobernante débil, inestable y manipulable, que se dejaba llevar por las ideas de los demás, en este caso por el papado y por la corona francesa, además de que los judíos eran una buena fuente de dinero, tanto para la nobleza como para la corona. Enrique siempre demostró ser un hombre muy piadoso. Él acudía todos los días a misa, además de que entregaba grandes sumas de dinero a la iglesia y realizaba numerosas labores de caridad, como dar de comer a los más necesitados, ayudar a los huérfanos o lavar incluso los pies a los leprosos, exponiéndose así a contagiarse también de dicha enfermedad. El monarca realizaría largas peregrinaciones por Inglaterra, especialmente en momentos críticos de su gobernación, buscando también el consuelo y la respuesta a sus problemas en la religión. Enrique mantendría en un principio una gran rivalidad con el rey Luis IX de Francia. Por esta razón, llegaría a imitarlo en muchas ocasiones. Así que como él visitaría distintos lugares donde se acogían a los enfermos, con los cuales llegaría a tener trato, e incluso tocaría a personas que estaban enfermas de escrófula, una enfermedad que era conocida en su día como el mal del rey, arriesgándose así a contagiarse, ya que antiguamente se creía que los reyes estaban dotados de la gracia de Dios y que podrían curar a los enfermos con tan solo tocarlos. Enrique siempre apoyaría al papado, tanto que no dudó prestar su ayuda al Papa Inocencio IV, cuando éste intentó recaudar una serie de elevados impuestos, tanto en Inglaterra como en otros reinos o estados europeos, para no solo costear las cruzadas, sino también para poder costear la guerra que el papado estaba manteniendo contra el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico,
algo que ocasionó que distintos varones y clérigos ingleses protestasen, ya que no estaban a favor de que Inglaterra tuviese que entregar grandes sumas de dinero para costear tales conflictos, afectando esto también a la popularidad del rey. Pese a que en un principio tuvo un trato un tanto tenso con su padrastro, Hugo X de Lusignan, finalmente Enrique le mostraría a este y a otros nobles franceses su apoyo en los levantamientos que estos iniciaron contra el rey Luis IX, ya que se mostraban en contra de su autoridad y de la política francesa, uniéndose así el monarca inglés a estos levantamientos con el fin de recuperar sus antiguos dominios franceses, estallando así en el año 1242 la guerra de Chantoche. Cuando Enrique expuso ante los varones ingleses su intención de partir a Francia junto a sus tropas para ayudar a esos nobles rebeldes, muchos de estos varones se opusieron, tardando así más tiempo de lo esperado en poder embarcarse junto al ejército inglés hacia tierras francesas, pero estas campañas militares acabarían fracasando. Tras producirse aquellas fallidas campañas militares, Enrique invitó a sus parientes franceses a instalarse en su corte, tras las pérdidas territoriales que éstos habían sufrido con motivo de la guerra de Chantoche, trasladándose así estos familiares a Inglaterra junto a sus numerosos séquitos, aumentando la influencia extranjera dentro de la corte inglesa, algo que no gustó demasiado a los varones ingleses, ya que muchos de los parientes de Enrique serían recompensados no solo con pensiones o propiedades, sino también con títulos nobiliarios o poderosas posiciones dentro del gobierno o de la corte. Poco a poco, aquella situación se volvería insostenible, debido a que sus parientes franceses empezaron a ejercer una gran influencia dentro de la corte inglesa, incluso más que los varones ingleses o los parientes saboyanos de su esposa, surgiendo así un ambiente demasiado hostil, aumentando la impopularidad del rey y la antipatía hacia sus parientes franceses, los cuales actuaban con total impunidad por su parentesco con el rey. Durante su reinado, Enrique también prestaría atención a los reinos que le rodeaban. Se sabe que la popularidad del monarca inglés se extendió por Gales tras producirse la muerte del rey Llywelyn el Grande, logrando así expandir sus dominios por distintas regiones de Gales, además de ordenar una serie de nuevas fortificaciones en tales lugares, logrando extender su autoridad real por casi todo el sur de Gales. Enrique también mostró un gran interés por Irlanda, la cual no solo sería una gran fuente de dinero para las arcas reales, sino que muchas tierras irlandesas fueron entregadas a los parientes o a los partidarios más leales del rey, recompensándolos de esta manera. Pero desgraciadamente, esto afectaría bastante a los nativos irlandeses, los cuales serían continuamente acosados por los nuevos terratenientes ingleses y extranjeros que iban llegando a tales tierras. Con respecto a Escocia, Enrique intentó mantener una relación cordial con los gobernantes de dicho reino e interfirió en la política escocesa, debido a que creía que tenía pleno derecho a interferir en tales asuntos. Incluso casó a una de sus hijas, Margarita, con el rey Alejandro III, dándole así más motivos para estar más implicado dentro de la gobernación escocesa. Enrique siempre soñó con recuperar los dominios franceses que en su día pertenecieron a su familia y que ahora habían sido anexionados a la corona francesa, pero el monarca inglés no tenía apenas medios para hacer frente a las fuerzas francesas, estando sus tropas peor preparadas y organizadas que las de su enemigo. Ante la imposibilidad de recuperar tales dominios por la fuerza, lo intentó por vía diplomática, al mostrarse como aliado de otros gobernantes que podrían ejercer una gran presión sobre Francia,
como es el caso del emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, pero esta estrategia diplomática tampoco daría sus frutos. Enrique también se mostraría interesado en unirse a la Séptima Cruzada, pero cuando se enteró de que su gran rival, Luis IX de Francia, también iba a participar en ella, el monarca inglés decidió no hacerlo. Es más, cuando el bando cristiano fue derrotado durante la batalla de El Mansurá, Enrique anunció que organizaría su propia cruzada, empezándose a ahorrar grandes sumas de dinero para poder costear el despliegue de un buen número de cruzados y de flotas. Pero finalmente su sueño de desempeñar su propia cruzada tampoco se llegaría a cumplir, debido a que tuvo que lidiar con una serie de problemas internos que habían surgido en Gascuña, que sería el último territorio que aún conservaba en tierras francesas. Los problemas que surgieron en Gascuña ocasionaron un ambiente muy hostil dentro de la corte inglesa, ya que muchos pensaban que era una gran pérdida de tiempo el seguir manteniendo una serie de territorios que daban más problemas que beneficios. Incluso el monarca llegaría a discutir muy acaloradamente con su esposa Leonor a causa de Gascuña, llegando a estar por un año entero peleados y sin apenas hablarse. Finalmente, Enrique se vería obligado a partir personalmente a Gascuña para intentar estabilizar tales dominios, un viaje que realizó a regañadientes, debido a que no le gustaba para nada viajar y el estar lejos de su hogar. Durante este viaje, el monarca firmó una paz con el rey castellano Alfonso X el Sabio, debido a que en los últimos tiempos habían surgido una serie de tensiones entre ambas coronas, al haber apoyado al monarca castellano una serie de levantamientos en Gascuña para apoderarse de dicho ducado, el cual consideraba que le pertenecía por derecho propio, sellándose esta paz entre ambos gobernantes al concertarse una boda entre el hijo mayor de Enrique, el príncipe Eduardo, con la medio hermana del rey castellano, la princesa Leonor de Castilla, siendo considerado este compromiso como un gran éxito diplomático. Tras haber visitado Castilla, el monarca inglés regresó a Gascuña, siendo en ese momento cuando conoció personalmente a su gran rival, Luis IX de Francia, ya que las esposas de ambos rivales, Leonor y Margarita de Provenza, las cuales eran hermanas, habían negociado un acuerdo para poner fin a la gran rivalidad que existía entre sus respectivos esposos. Durante aquel encuentro, ambos monarcas dejaron sus diferencias a un lado y pronto descubrieron que tenían muchas cosas en común, como por ejemplo su gran fervor religioso, convirtiéndose así en grandes amigos, intercambiando desde entonces numerosa correspondencia y regalos entre ambos gobernantes, siendo en este momento cuando Luis IX le regaló a Enrique su famoso elefante africano. Los problemas en Gascuña ocasionaron que el monarca inglés no pudiese emprender su propia cruzada al quedarse completamente en la bancarrota. Aún así, él seguiría soñando a lo grande e intentó adquirir el reino de Sicilia para su hijo Eduardo, ya que el papado estaba buscando un nuevo gobernante para dicho reino y estaba dispuesto a venderlo por grandes sumas de dinero, siendo este un reino que había pertenecido en medio de los conflictos que habían surgido entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique intentó por todos los medios el obtener el apoyo tanto de la nobleza como del clero y de distintos gobernantes europeos, pero pese a poner todo su empeño, finalmente el trono siciliano sería reclamado por el rey Manfredo, que era hijo del fallecido emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras Enrique estaba centrado en los asuntos sicilianos, surgió en Inglaterra un nuevo levantamiento
por parte de los barones ingleses, los cuales se mostraban en contra de las políticas del gobernante, quejándose de los elevados impuestos, de la fuerte influencia extranjera que existía dentro de la corte inglesa, de la crisis económica que estaba sufriendo Inglaterra y de la persecución de los judíos, exigiendo que se estableciesen nuevas reformas. Ante la amenaza del estallido de una nueva guerra civil, el monarca estableció un nuevo consejo real que estaría encabezado por su esposa Leonor y los parientes saboyanos de esta. Pero este nuevo gobierno no simpatizó a los varones rebeldes. Además, para entonces muchas de las amistades del rey ya habían fallecido, como es el caso del sexto conde de Gloucester, Richard de Clare. Uniéndose el hijo de este a los varones rebeldes, quedándose el monarca sin apenas apoyos. Finalmente, la ciudad de Londres sería asaltada por los varones rebeldes, los cuales eran liderados por el sexto conde de Leicester, Simón de Montfort, siendo así Enrique y su esposa Leonor recluidos en la Torre de Londres, mientras la ciudad era tomada por los rebeldes. Pese a que su esposa intentó escapar por el río Támesis, finalmente los monarcas acabarían siendo hechos prisioneros por el conde de Leicester, asumiendo así los varones rebeldes la gobernación, pero pronto surgieron una serie de desavenencias entre ellos, algo que le permitió a Enrique el adquirir cierta libertad de movimiento y el gobierno, aunque el hecho de que asumiese de nuevo la gobernación ocasionó que surgiesen nuevas crisis y que el caos se extendiese rápidamente por toda Inglaterra. Con la excusa de que su amigo, el rey Luis IX de Francia, mediase en los asuntos ingleses, Enrique y su esposa Leonor viajaron a Francia, reuniéndose así con el monarca francés en París. Durante su estancia en Francia, Enrique escuchó atentamente a Luis IX, quien consideraba que el monarca inglés había sido demasiado blando con los varones ingleses y que les había entregado muchas libertades, algo que había ocasionado que apenas existiese la autoridad real en Inglaterra y que estos varones tuviesen más poder que el propio rey. Ante las palabras de su amigo, Enrique regresó a Inglaterra junto a sus tropas, formadas por mercenarios, con el fin de derrotar a los rebeldes, estallando así en el año 1264 la Segunda Guerra de los Varones, encontrándose ambos ejércitos durante la batalla de Lewes, donde los varones rebeldes ganarían dicho enfrentamiento, siendo así capturados tanto Enrique como su hermano menor, el conde Ricardo de Cornualles, y su hijo, el príncipe heredero Eduardo. Pero ante la gran inestabilidad política que había, el conde de Leicester no pudo consolidar su victoria. Tras sufrir esta derrota, su esposa Leonor, desde Francia, intentó organizar una nueva invasión a Inglaterra, esta vez con el apoyo directo de la corona francesa. En cambio, su hijo Eduardo logró escapar de los varones rebeldes y logró formar su propio ejército, librándose así la batalla de Ipsan, donde Enrique estaría presente durante dicho enfrentamiento como prisionero del conde de Leicester, el cual acabaría encontrando la muerte durante la batalla, siendo su cuerpo descuartizado por los hombres de su hijo, siendo así Enrique liberado de sus captores y escoltado hasta un lugar seguro. Al morir el principal líder de los varones rebeldes, muchos de estos se refugiaron en el castillo de Kenilworth, el cual sería asediado por las tropas reales, siendo así el enemigo derrotado, suponiendo esto el fin de la Segunda Guerra de los Varones en el año 1267. Una vez recuperado el control del reino, Enrique intentó una reconciliación con los varones rebeldes, devolviéndoles sus dominios y propiedades a cambio de lealtad. También se dedicó a reconstruir Inglaterra tras aquella desastrosa guerra,
aparte de que estableció una serie de reformas para lograr establecer una nueva paz y armonía dentro del reino. Mientras Enrique intentaba establecer la paz en Inglaterra tras aquella desastrosa guerra civil, su hijo, el príncipe Eduardo, partió hacia la Octava Cruzada, pero poco después de iniciar su hijo este viaje, el monarca se vería bastante afectado por una serie de problemas de salud, ya que durante sus últimos años de vida, el gobernante se vería afectado por una ansiedad, además de padecer de fatiga crónica, debilidad física y problemas para poder moverse, pasando así mucho tiempo sentado, siendo posible de que padeciese de problemas cardíacos. Ante el notable empeoramiento de su salud, Enrique le pediría a su hijo que regresase a Inglaterra, ya que notaba que su fin estaba muy cerca, pero Eduardo no prestaría atención a los reclamos de su enfermo padre y continuaría con su viaje. El monarca empezó a experimentar una leve mejoría de sus problemas de salud, mostrándose de nuevo ilusionado con establecer nuevas reformas, pero esta mejoría no duró mucho y acabaría muriendo el 16 de noviembre de 1272 a los 65 años de edad en el Palacio de Westminster, en compañía de su esposa Leonor. Al morir, su hijo Eduardo decidió regresar a tierras inglesas, pero antes pasaría por Gascuña, siendo un regreso muy lento que le tomaría casi 2 años, logrando llegar finalmente a Inglaterra en el año 1274 para sentarse oficialmente en el trono inglés bajo el nombre de Eduardo I. Enrique sería enterrado en la abadía de Westminster, donde se acabaría levantando un enorme sepulcro para el fallecido monarca, ya que su esposa Leonor quería que la tumba de su marido se convirtiese en un lugar de peregrinación y que fuese reconocido como santo, al igual que su cuñado, el rey Luis IX de Francia. Incluso pronto surgieron numerosos rumores que hablaban de supuestos milagros relacionados con la tumba del fallecido rey inglés. En el año 1290, su cuerpo fue exhumado y se comprobó que éste se encontraba en excelentes condiciones, ya que parecía que acababa de fallecer, siendo esto considerado como un nuevo milagro. Pero su hijo, el rey Eduardo, se mostraría muy escéptico y no apoyó el proceso de canonizar a su padre. Por esta razón, Enrique nunca llegó a convertirse en santo como su amigo, el rey Luis IX de Francia. Enrique pasaría a la historia por ser uno de los reyes más impopulares de Inglaterra, siendo más recordado por sus errores políticos y militares que por su intento de establecer la paz y la armonía dentro de su reino, siendo un hombre manipulable que tuvo que apoyarse en otras personas en busca de consejos sobre cómo gobernar su reino, dejándose influenciar mucho por su amigo, el rey Luis IX de Francia, quien en un principio fue su enemigo. Enrique se sentó en el trono inglés cuando era tan solo un niño, y durante todo su reinado vivió rodeado de conflictos, intrigas palaciegas y levantamientos por parte de los varones rebeldes, viviendo así en un ambiente bastante hostil que hizo tambalear su trono en distintas ocasiones. Este monarca creía que estaba tocado por la gracia de Dios y realmente pensaba que la caída en desgracia del trono inglés era causa de que sus antepasados habían abandonado el camino de la fe. Por esta razón se convirtió en un hombre muy piadoso, que soñaba con ser un gran rey y en convertirse en santo, pero no lo conseguiría. Bueno, amigos, llegamos al final de la vida de Enrique III de Inglaterra. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis y que hicieseis un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora.
Esta biografía es realizada por petición del Magnánimo 1825, Tumblr 2004, Diana Monroy, Cash, Christopher del Valle, Manu y Richard. También quisiera agradecer a Lazarus su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.